Bueno, vamos a ver ahora cómo calculamos el término general de una sucesión. Siempre vamos a seguir los mismos pasos. Primero vamos a mirar si esa sucesión es una progresión aritmética y geométrica, que es el tema de este vídeo. Y vamos a ver, en caso de que sea una progresión aritmética o geométrica, cuál es la fórmula de su término general y cómo llegamos a ella. Recordad que el término general de una sucesión era una fórmula matemática cuya variable es n, es decir, el lugar que ocupa cada término dentro de la sucesión, si es el primero, el segundo, el tercero. Y esa fórmula matemática nos va a permitir calcular cualquier término de la sucesión, ¿vale? Entonces, progresión aritmética, recordamos, en una progresión aritmética es aquella en la que para pasar de un término al siguiente sumamos o restamos una cantidad fija. A esa cantidad fija que le sumamos o restamos le vamos a llamar diferencia, que se representaba por la letra D. El término general de una progresión aritmética es este, siempre. Pero vamos a ver de dónde sale. Fijaros, yo tengo esta progresión aritmética. 5, 7, 9, 11, 13, ¿vale? Esto es, os puse aquí arriba n. N, acordaros que es el lugar que ocupa cada término, si está de primero, de segundo, de tercero, entonces n puede ser 1 si es el primer término, 2, 3, 4, 5 si es el quinto término, 3 si es el tercer término. Y aquí está el valor de cada uno de esos términos. El primer término vale 5, el que ocupa el segundo lugar vale 7, el que ocupa el tercer lugar vale 9. No confundáis, por favor, el n con a sub n. N es el lugar que ocupa, no es lo que vale el término, n es el lugar que ocupa cada término. 11 ocupa el lugar 4 en la sucesión, entonces es el cuarto término, n vale 4, pero a sub 4, que es el cuarto término, vale 11. ¿Vale? Una cosa es el lugar que ocupa cada término y otra cosa es el valor que tiene el término. El lugar que ocupa lo representamos por n, que va a ser la variable de la fórmula matemática, y a su n es un valor, el valor que tiene cada uno de esos términos. Vale, entonces fijaros en 7. 7 lo hemos calculado sumándole a 5, 2, es decir, el segundo término lo hemos calculado sumándole 2 al primero, lo tenemos aquí, vale. Ahora, vamos a 9 y vamos a olvidarnos de que tenemos aquí el 7. Solamente sabemos que el primer término es 5 y que la diferencia es 2. Entonces, si yo con el primer término 5 y la diferencia 2 quiero llegar al tercer término, que es 9, a 5 le tengo que sumar 2, 7, y le tengo que volver a sumar 2, 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho? Le he sumado a 5 2 veces la diferencia. ¿Vale? Ahora, si yo quisiera calcular el cuarto término y no tuviese ni el segundo ni el tercero, solo tengo el primero y la diferencia, yo solo tengo 5, que sé que es el primer término, y quiero llegar al cuarto término y sé que de término en término hay una diferencia de 2. Entonces, para llegar desde 5 hasta 11, a 5 le tendría que sumar 2, 7, más 2, 9, más 2, 11. Es decir, ¿cuántas veces le tuve que sumar la diferencia a 5, que es el primer término, para llegar al cuarto término? 3 veces. Y para calcular el 13, que sería el quinto término, a partir del primer término 5 y la diferencia 2, tendría que hacer 5 más 2, 7, más 2, 9, más 2, 11, más 2, 13. Le tuve que sumar a 5 4 veces la diferencia. Entonces, fijaros. Este 5 es n igual a 5. Estoy calculando el quinto término, ¿vale? Este 4, que he sumado, es que me indica el número de veces que he sumado la diferencia, 4 es una unidad inferior a n, es n menos 1, ¿vale? Entonces, fijaros, 2, si el término es el segundo, le sumo una vez la diferencia. Si el término es el tercero, al primer término le sumo 2 veces la diferencia. Si
el término es el cuarto, al primero le tengo que sumar 3 veces la diferencia. Entonces veis que yo para calcular cualquier término de una sucesión aritmética, cualquier término, al primer término le tengo que sumar la diferencia un número de veces en una unidad inferior al número del término, al lugar que ocupa el término. Por eso, a su 1, cualquiera su n que quiera calcular, es igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Es decir, si quiero calcular el término 70, a su 1 más 69 veces la diferencia. Si yo quiero calcular el término 100, a su 1 le sumo 99 veces la diferencia. Evidentemente tengo que tener a su 1 y tengo que tener la diferencia, ¿vale? Por eso ponemos aquí que a su 1 es la constante, que d es otra constante y n depende del término que quiera calcular. Si quiero calcular el tercer término, n vale 3. 3 menos 1, 2. Si quiero calcular el quinto, n vale 5. Vale. Progresión geométrica. Recordamos que una progresión geométrica es una sucesión de números ordenados en los que para calcular cada término de la sucesión, al anterior lo multiplico o lo divido por una cantidad fija, que ahora se va a llamar razón y la vamos a representar por la recta R. Entonces, si a mí me dan una sucesión y me piden que calcule su término general, y al ver la sucesión veo que es geométrica, vamos a ver cómo deduzco esta fórmula que se utiliza siempre para calcular el término general en una progresión geométrica. Fijaros, me dan 1, 3, 9, 27, puntos suspensivos. Entonces, yo para pasar de 1 a 3 he multiplicado por 3, 9, por 3, 27. Entonces, para pasar de cada término al siguiente siempre estoy multiplicando por la misma cantidad. Esa cantidad es la razón. En nuestro caso, la razón sería 3. ¿Vale? Aquí no puse diferencia, 2. Y aquí la razón, 3. Vale. Entonces, fijaros, el segundo término lo he obtenido multiplicando el primero por 3, 1 por 3, vale. El tercer término, si yo no tuviese el segundo, para pasar de 1 a 9 tendría que multiplicar 1 por 3, 3, por 3, 9. 3 por 3 es una potencia de base 3, 3 al cuadrado. Entonces sería 1 por 3 al cuadrado. A su 4, 27, vale 27. Si no tuviese ni el segundo ni el tercer término y tuviese el primero y la razón, tendría que hacer primer término 1 por la razón, 1 por 3, 3, por 3, 9, por 3, 27. Entonces tuve que usar una potencia de exponente 3. Fijaros, volvemos a estar en el mismo caso que la aritmética. Cuando el término, cuando sé el número el lugar que ocupa el término, tengo que elevar la razón a un número, una unidad inferior, al lugar que ocupa el término. Fijaros, a su 4 es el primer término por la razón al cubo. A su 3 es el primer término por la razón al cuadrado. Si yo quisiera calcular el séptimo término, tendría que multiplicar el primero por la razón elevado a 6. Si yo quisiera calcular el décimo, tendría que multiplicar el primero por la razón elevado a 9. Entonces, la fórmula de una progresión geométrica en general es a su n es igual al primer término multiplicado por la razón elevado al lugar que ocupa el término menos 1, ¿vale? Tengo que conocer, para calcular cualquier término de una progresión geométrica, tengo que conocer el primer término y la razón, que son las constantes. Después n sigue siendo la variable y depende del término que quiera calcular, el primero, el segundo, el tercero, el décimo, el que ocupa el lugar 30, ¿vale?